estén muy bien. Como ustedes bien saben, pues por toda la situación que está sucediendo, el Colegio Soledad Costa de Samper ha buscado nuevas formas de comunicarnos para que nos mantengamos siempre en interacción y esta es una de ellas. La idea de este video es continuar un poco con el trabajo que ustedes han venido desarrollando alrededor del concepto de la biopolítica y el biopoder, que nos ayudan un poco a entender más nuestra realidad social. Bueno, chicos, la idea es aclarar algunas cosas que estaban presentes en esa guía que ustedes resolvieron y podamos de pronto entender de mejor manera los principales postulados que tienen que ver con la biopolítica. Entonces, la biopolítica es un concepto que desarrolló en gran medida el filósofo francés Michel Foucault, que nació en 1926 y murió en 1984 a causa del SIDA, y que es uno de los grandes pensadores del siglo XX en el mundo y que le aportó en gran medida a las ciencias sociales y a las humanidades, profesor en diferentes universidades, autor de múltiples libros, realizó estudios sobre instituciones sociales, psiquiatría, medicina, sobre la sexualidad humana, sobre el concepto del poder, el discurso, entre otras, ¿no? Influenciado por otros filósofos como Kant, como Heidegger, como entre otros. Entonces, pues vamos a iniciar con esto. Entonces veníamos hablando de Michel Foucault, ¿no? Su padre cirujano, su educación primaria fue religiosa y tras la Segunda Guerra Mundial ingresó a una prestigiosa universidad en la cual pues desarrolló toda una carrera en humanidades. Entonces, eso como a grandes rasgos, hay otros elementos de su vida que sería muy interesante que ustedes pues también de manera autónoma revisaran. Entonces, ¿cuáles son los grandes aportes de Foucault a la ciencia política, a la filosofía, a la sociología? Entonces, primero, que él va a basar todo su aporte en algo que se llama la arqueología del saber. Cuando hablamos de arqueología, hablamos de una metodología de trabajo que busca el origen, ¿no? Esos hechos fundacionales de los fenómenos sociales. Entonces, creó todos unos sistemas de ideas alrededor de esta arqueología del saber y eh, de esta manera va a explicar muchas de las instituciones sociales, muchos fenómenos sociales que han determinado nuestra vida. Otro de los grandes conceptos de él pues, es la microfísica del poder, que ya la hemos visto un poco en clase, ¿no? Cuando hablamos de microfísica del poder, estamos hablando de entender el poder no como algo muy grande o algo que se da desde arriba, desde los gobiernos, sino el poder como algo que está presente en todas las relaciones humanas, en todo espacio social, ¿cierto? Entonces, ese poder, que son fuerzas que están presentes en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, en el colegio, en la calle, en el transporte público, todo está relacionado con el poder porque hay unas relaciones ahí que se dan, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener claro, obviamente, hay un poder amplio, ¿no? El poder del Estado, el poder desde ese punto de vista, pero también hay un poder eh, un micropoder, ¿cierto? En el primero hay una relación entre dominados y, eh, dominantes, y en el otro lo que tenemos es unas relaciones de poder básicas, sencillas, pero que también determinan nuestra vida y la forma en que nos comportamos, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, él se va a encargar de revisar también algunas instituciones sociales como la escuela, como el manicomio, como la cárcel, y va a empezar a encontrar cuáles son las relaciones entre todas estas instituciones, teniendo claro que pues lo que él va a encontrar es que todas estas instituciones están creadas precisamente para normalizar la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tengamos un comportamiento que responda a las necesidades de la época, etcétera. Y entonces él va a hacer pues, esta asociación de, de cómo las instituciones sociales nos normalizan y quieren que todos pues hagamos eh,
nos comportemos de determinada manera. Entonces, él, por ejemplo, más adelante vamos a hablar un poco de esto, pero él va a hablar del panóptico. ¿Qué es esto del panóptico? Pues es la idea que tienen las cárceles, ¿no? Y hay una torre central desde la cual se vigila a los presos para controlar sus comportamientos, su vida, sus cuerpos, tal como sucede en la escuela, ¿no? Sobre todo en las escuelas eh, antiguas, en donde el docente siempre estaba como en una tarima, en donde miraba a los demás como una forma de ejercer su poder en esa situación, ¿no? Entonces es importante aquí dos conceptos claves que va a trabajar Michel Foucault con respecto a la biopolítica y es la disciplina y la normalización. Entonces, estos dos conceptos están enfocados precisamente sobre la biopolítica. Como sabemos, biopolítica pues tiene que ver política con el poder, ¿cierto? Y bio que quiere decir vida. Entonces, cómo el poder termina en toda nuestra vida. Algunos de los libros más reconocidos de él es Las palabras y las cosas, Historia de la locura, también la historia de la sexualidad, que más adelante me voy a referir a eso, y un poco el libro de Vigilar y Castigar. ¿Listo? Entonces, tengámoslo en cuenta. Entonces, de esta manera, la biopolítica es la manera en que la política afecta en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, acá pues vamos a hablar ahora del biopoder. Cuando hablamos del biopoder, que va un poco relacionado a lo que yo les contaba, es importante pensar un poco cómo nuestro cuerpo también ha sido objeto de los poderes, ¿cierto? Hay unos órdenes y un discurso, va a decir Foucault, eh, eh, normalizado, que es el que nos va a decir cómo es que debemos comportarnos, cómo se maneja pues la sociedad, ¿cierto? Él va a hacer una relación también muy interesante entre el biopoder y, por ejemplo, la medicina y la ciencia en general. ¿Por qué? Porque él va a decir, eh, la verdad, eso que conocemos como la verdad, está dada por unos poderes, es decir, hay unas instituciones que determinan qué es la verdad. En la medicina, por ejemplo, cuando nos dicen cómo debemos comportarnos, cómo debemos asearnos, cómo debemos vestirnos, cómo debemos presentarnos en sociedad, qué debemos consumir. Lo mismo sucede con los medios de comunicación, lo mismo sucede con la escuela que está hecha precisamente para normalizarnos. ¿Por qué? Porque cada época histórica va a tener una idea de lo normal y de lo anormal. Eh, y todo eso que es anormal, pues va a estar relegado, va a ser separado, va a ser rechazado por el biopoder, ¿cierto? Entonces, de eso se trata, de cómo la política también está hecha para eso. No se trata acá de decir que sea bueno o malo, sino que sencillamente entendamos que nuestra vida cotidiana responde a unos discursos de poder que están presentes en nuestra sociedad. Entonces acá ahorita hablábamos de la cárcel y de la escuela, que si nos damos cuenta pues van a tener características generales, ¿no? El manejo de los tiempos, la manera en que nos vestimos, los uniformes, el control, la vigilancia, que todo esto pues va a tener en cuenta que están hechos precisamente para que haya una disciplina, ¿cierto?, del cuerpo. Entonces, este es un ejemplo, él también lo va a hacer con los manicomios, los hospitales, es decir, todas estas instituciones están creadas para normalizar, para disciplinar el cuerpo. De la misma manera, el biopoder funciona para poder, para que de alguna manera los gobiernos puedan controlar a la población, ¿sí? Para que todos vayan como hacia el mismo lado. Entonces, más adelante, todo este pensamiento se va a relacionar con la demografía, con las ciencias de, de- de la geografía humana, para entender el tema de la natalidad, de la mortalidad, de cómo controlar el cuerpo, la sexualidad, la reproducción de tal manera que le sea funcional al poder que está allí presente, ¿cierto? Entonces, como vemos, el biopoder tiene que ver un poco con el control del cuerpo. En clase hablábamos de cómo, si hacemos una genealogía de, de cómo nos hemos construido como seres humanos, pues siempre ha estado ligado a eso, ¿no?
Es decir, el vestuario, la manera en que vamos al baño, la separación de baños, ¿no? Un baño para hombres, un baño para mujeres, todo esto que nos parece tan normal, pues ha respondido a unos discursos de poder que están presentes. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y en cuanto a la sexualidad, pues va a ser un tema que él va a desarrollar de una manera muy fuerte. Va a ser toda una historia de la sexualidad, hablando un poco de cómo la sexualidad también está ligada a un discurso de poder que nos dice cómo hay que vivir la sexualidad, ¿cierto? Que en la antigüedad pues había unos preceptos, unos prejuicios, de qué era lo normal y qué no era lo normal, ¿no? Entonces la familia heteronormativa, heteropatriarcal, hombre, mujer, hijos, familia perfecta, todo lo que esté por fuera de eso pues es anormal, hay que rechazarlo. Ustedes dirán, bueno, hoy en día, evidentemente, eh, eh, la sexualidad ha cambiado y vivimos en un mundo en donde, de hecho, ahora pasamos a un, a vivir la sexualidad con mucha más libertad. Sin embargo, esa libertad también responde desde esta visión Foucaultiana a unos discursos, ¿cierto? Entonces, antes, obviamente, el homosexual, el transexual, digamos que desde la Edad Media, la modernidad en nuestros países latinoamericanos, pues siempre ha sido considerado como algo anormal. Mientras que hoy en día, que se acepta de alguna u otra manera, se le han reconocido derechos, uno podría pensar que también responde a las necesidades del nuevo mundo, ¿no? Del capitalismo, del consumismo, de vender también un estilo de vida a partir de la sexualidad, que aunque ha sido históricamente siempre nos han reprimido la sexualidad en mayor o en menor medida, pues eh, hoy en día se puede hablar de una manera mucho más abierta que antes. Sin embargo, eso no quiere decir que nos hayamos desligado del poder, sino que esos discursos que se mueven hoy en día también contribuyen a esa relación con el poder. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, Michel Foucault, en Historia de la Locura, va a hacer una crítica a la psiquiatría, ¿cierto? ¿Quién es el loco? ¿A qué consideramos el loco? El que se sale de lo normal, etcétera. Entonces, eh, también tiene que ver mucho con eso. Eh, Claramente, él, por su condición de homosexual en una sociedad en la que todavía no era muy aceptado, pues le va a dar también un poco de sentido a todo el discurso que él genera sobre eso. Entonces, él va a defender mucho el derecho a ser diferentes, el derecho a vivir eh, eh, la sexualidad de otras formas, ¿cierto? Siempre buscando, él, digamos, no va a plantearlo, pero sí buscando siempre la emancipación de esos poderes que están ahí presentes. Entonces, pues yo espero, chicos, que con esto eh, pues tengamos de pronto una idea mucho más general de lo que es la biopolítica, de lo que es el biopoder y que ojalá lo podamos pensar con lo que está viviendo el país actualmente con todo esto del coronavirus. Y ojalá podamos averiguar un poquito más sobre Michel Foucault. Es muy amplio, es muy complejo y acá pues se intenta como resumir lo más que se pueda. Bueno chicos, espero que este video les haya ayudado a entender un poco más el concepto de la biopolítica, ¿no? Y que pensemos un poco en cómo la biopolítica se ve pues en la vida cotidiana. Pensemos también pues la situación que estamos viviendo, como ustedes saben, nos toca quedarnos en casa por una cuestión que se nos sale de las manos, ¿cierto? Como lo es este virus. Y la idea es que ustedes acá en la plataforma puedan relacionar el tema visto en esta clase con la situación que estamos viviendo. De qué manera todo lo que ha sucedido en los últimos días se puede conectar con la biopolítica.